Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a clonar unos shorts de verano. Estos pantaloncitos son los favoritos de mi hija y le voy a hacer unos idénticos con una tela que hemos encontrado hace muy poquito en una tienda local. Es una viscosa muy fresca y vamos a copiar este modelo en esta otra tela. También en la casilla de información del vídeo hay un enlace a nuestro blog donde vas a encontrar más detalles acerca de este proyecto. Como ves, los pantaloncitos son muy sencillos, llevan una goma en la cintura, así que vamos a hacer algo muy parecido. Es muy sencillo sacar el patrón, lo vamos a ir viendo paso a paso, y además te voy a dejar el patrón de esta misma talla, es una talla S, en nuestra página web en www.coserfacilymas.com, donde siempre podrás descargar los patrones gratuitamente. Doblamos la tela derecho contra derecho y colocamos el pantalón de referencia al hilo de la tela. Lo tenemos aquí doblado. Esta es la parte del delantero, es la primera que vamos a sacar. Tenemos que unir muy bien la parte derecha con la parte izquierda porque vamos a sacar primero en la zona del delantero y queremos que las piezas que vamos a cortar coincidan exactamente con el tamaño de este pantalón que vamos a usar como referencia. Tenemos que tomar esta línea, que es la línea del centro, la costura del centro como base, de esta manera, colocarla sobre la tela, y tenemos que tener en cuenta que hay que añadir los márgenes de costura. Estamos utilizando un pantalón que ya está confeccionado, así que hay que añadir esos márgenes de costura. Bueno, esta parte de aquí parece que la forma ya está bastante definida. Vamos ahora a hacer la zona del bajo. Cuando lleguemos a esta zona, ves que la costura del lateral la tenemos aquí. Voy a hacer que esa costura salga hacia afuera, así que hago un pequeño pliegue aquí, en esta otra parte igual, y esta costura es la que nos sirve de referencia para trazar el ancho del delantero del pantalón. En el bajo dejaremos un margen de costura de unos 4 centímetros. En la cintura voy a dejar un margen de 7 centímetros porque la cinturilla, como ves aquí, dobla hacia adentro para colocar el elástico, y alrededor del pantalón voy a dejar 2 centímetros en esta zona y 2 centímetros en el lateral. Aquí el pantalón se curva hacia adentro, pero no es más que por el elástico que lleva la cintura. Realmente aquí tenemos que cortar esta zona recta. Bueno, pues una vez ahí, intentando que tampoco se mueva la tela, esta tela es una viscosa y se mueve bastante, así que voy a colocar alfileres para que al dibujar sobre la tela y al cortar obtenga dos piezas iguales. Bueno, pues ahora con un jaboncillo, ya sea en forma de lápiz o el jaboncillo tradicional de sastre, vamos a ir marcando sobre la tela. Voy a marcar con un bolígrafo para que se vea bien en cámara. Esta zona que es recta de aquí la voy a trazar con una regla. Dejamos, como hemos dicho, 2 centímetros de margen. En el bajo vamos a dejar 4 centímetros. En la zona de la cintura añadimos 7 centímetros y marcamos aquí. Ya está marcado sobre la tela. He marcado precisamente con bolígrafo para que se viera bien y creo que en la cámara tampoco se aprecia, pero bueno, lo tengo dibujado sobre la tela y ahora voy a colocar alfileres a un lado y a otro de las líneas que he dibujado sobre la tela para que esta no se mueva al cortar. Vamos a hacer ahora la parte de atrás. Doblamos ahora los shorts con la parte de atrás hacia afuera. He sujetado con alfileres para que me ayude a determinar la forma, y ahora hacemos igual que antes. Vamos a ir marcando un margen de costura de 2 centímetros todo alrededor de la prenda, salvo en el bajo, que vamos a marcar 4 centímetros, y en la cintura, que marcaremos 7. Y esta zona de aquí, aunque la veas curva, tenemos que trazarla recta. Solo esta curva porque está aquí el elástico, pero a partir de este punto trazamos una línea recta. Una vez hemos dibujado el pantalón sobre la tela, colocamos alfileres a ambos lados de la línea que hemos trazado y cortamos.
Y vamos a sacar ahora el patrón del bolsillo. El patrón del bolsillo lo he sacado midiendo cada uno de los lados. Como ves, esto es un rectángulo y solamente tiene en este lado de aquí una ligera inclinación. Así que he ido midiendo cada uno de los lados, dibujándolo sobre un papel, y luego he sacado esta inclinación de aquí. El bolsillo por dentro lleva una pequeña vista, aquí la ves, para rematar bien este borde. Así que en el patrón que te vas a encontrar en la página web te vas a encontrar este bolsillo dibujado encima del delantero del pantalón, y esta línea de aquí se corresponde con la vista. Corta el bolsillo tal cual y luego corta una vista con esta forma. Recuerda que los patrones para esta talla, que es una talla S, los puedes descargar de nuestra página web www.coserfacilimas.com. Para cortar los dos bolsillos tomamos dos piezas de tela, colocamos sobre ellas el patrón y cortamos dejando un margen de costura de 1 centímetro. Nos quedamos con el primer bolsillo y con el papel que nos sirve de patrón colocado en su sitio vamos a ir marcando un pequeño dobladillo hacia adentro. Aquí tenemos ya los dos bolsillos que van en el delantero del short. He pensado que para hacerlo más fácil ni siquiera vamos a colocar la vista que te había dicho antes, que tiene el patrón original. Simplemente al marcar esta zona de aquí, que es la apertura del bolsillo, lo que vamos a hacer es sobrehilar toda esta parte y pasar un pespunte muy cerquita del borde. Vamos a coser los bolsillos sobre el delantero del pantalón. Para ello hemos abierto el margen de costura que hemos marcado aquí, lo alineamos con esta zona de aquí del pantalón. Vamos a medir 10 centímetros desde el bajo del pantalón para colocar el bolsillo. Si estás trabajando con una tela estampada y quieres variar un poquito la posición del bolsillo para que te venga bien con el dibujo de tu tela, también es posible. Vamos a ir poniendo alfileres todo alrededor y vamos a coser a la máquina muy cerquita del borde del bolsillo, aproximadamente a 2 o 3 milímetros. La apertura del bolsillo, como ves, la hemos sobrehilado por dentro y hemos pasado un pespunte también muy cerquita del borde, a 3 milímetros. Bueno, pues ahora vamos a la máquina y cosemos el bolsillo al delantero del pantalón y luego hacemos igual con el otro bolsillo. Tenemos ya los dos bolsillos cosidos al delantero del pantalón, aquí los estás viendo, y ahora colocamos derecho contra derecho y vamos a ir a la máquina de coser, a coser desde aquí hasta aquí. El margen de costura que vamos a dejar en toda esta zona es de 1 centímetro. Si te acuerdas, habíamos cortado el pantalón con un margen de costura de 2 centímetros. Esto lo he hecho a propósito para tener 1 centímetro de margen, poder probarle el pantalón a mi hija una vez que esté hilvanado y ver si tenía que ajustar un poco. Teniendo ese centímetro de margen podía hacer algún pequeño ajuste. El patrón que hay en la página web está sin márgenes de costura. Una vez que hayamos unido delantero con la parte posterior del pantalón, podemos probarlo y ver si hay que hacer algún ajuste. Si has dejado este margen como he hecho yo, pues podrás ajustar un poquito. Si ves que te sobra un poquito de tela, siempre puedes meter un poquito más en el costado. Colocamos ahora derecho contra derecho de la parte posterior del pantalón. Colocamos alfileres y cosemos toda esta zona. De nuevo vamos a dejar un margen de costura de 1 centímetro. Abrimos la costura con la plancha y sobrehilamos. Y vamos a coser ahora los dos laterales del pantalón. Colocamos primero alfileres y luego vamos a la máquina. Hemos cosido ya los costados del pantalón y ahora vamos a unir por la zona de la entrepierna. No tenemos más que centrar muy bien con respecto a las costuras de detrás y de delante del pantalón. Centramos ahí y a partir de ese punto cosemos hacia un lado y hacia otro. Ya tenemos cosida esta parte de aquí y vamos ahora por la cinturilla. Los bajos los dejamos para el final. En la cinturilla he hecho un doblez de 6 centímetros y voy a ir colocando alfileres todo alrededor. Para rematar perfectamente tus pantalones te recomiendo que sobrehiles todas las orillas de la tela. Hemos hecho un doblez en toda la zona de la cintura de 6 centímetros de ancho y hemos colocado alfileres todo alrededor. Te cuento lo que vamos a hacer ahora en la máquina.
Acerco la cámara para que lo veas con toda claridad. Tenemos en total un doblez de 6 centímetros. Pasamos un primer pespunte todo alrededor a 2 centímetros y lo cerramos completamente. El segundo pespunte lo pasaremos a 3 centímetros y medio del borde para que entre bien este elástico, que mide 1 centímetro de ancho. En este segundo pespunte dejamos sin coser unos 3 o 4 centímetros. Esa apertura nos servirá para meter el elástico. El tercer pespunte lo pasamos a 5 centímetros desde el borde y hacemos igual, dejamos sin coser una apertura de 3 o 4 centímetros por donde meteremos el elástico. Vamos a la máquina. Para ayudarnos a calcular el margen de 2 centímetros desde el borde estoy utilizando una guía magnética. Se sitúa sobre la placa de la aguja en la muesca que dice 2 centímetros y así obtenemos márgenes de costura exactos. Para hacer el siguiente pespunte a 3 centímetros y medio del borde de la tela medimos con 1 metro cuál es ese punto exacto, ya que sobre mi placa de la aguja no existe esa marca. Colocamos ahí la guía magnética y hacemos el segundo pespunte. El tercer pespunte va a 5 centímetros tal como te había dicho antes, pero justo me coincide con el borde de la placa de la aguja, así que tomando esa referencia sigo haciendo el tercer pespunte. Si quieres comprar esta guía magnética, consulta los enlaces de afiliado que te dejo debajo en la casilla de información del vídeo. El resto de materiales también los encontrarás allí. Una vez tenemos formados los canales para la goma elástica, simplemente ponemos un imperdible en uno de los extremos de la primera pieza y lo vamos a llevar hasta el primer canal que formamos. Metemos por el espacio que habíamos dejado sin coser y con mucho cuidado vamos llevando el elástico hacia ese primer canal. Hacemos igual con la segunda banda elástica y cuando lleguemos a la apertura vamos a montar un extremo del elástico sobre el otro, a pasar unas puntadas y a cerrar a máquina la apertura que habíamos dejado al principio. Con esto tenemos formado la cinturilla de nuestro pantalón. Una vez hemos unido las cintas por sus extremos, las metemos por dentro del canalito repartiendo bien el frunce. Y vamos a la máquina a cerrar la apertura de la segunda goma y también de la primera. Aquí te enseño cómo nos ha quedado la cinturilla con su elástico doble. Bueno, ahora lo que nos queda simplemente es hacer el bajo. Ya he hecho aquí uno. Mi consejo es que te pruebes el pantalón para ajustar bien el bajo. Este bajo sencillamente lo que hemos hecho es un primer doblez que hemos marcado con la plancha y luego un segundo doblez y hemos pasado un pespunte justo por aquí. Aquí lo estás viendo. Y así nos han quedado estos pantalones cortitos de verano, frescos, cómodos, amplios. Si quieres darle un toque un poco diferente, también puedes hacer unas pequeñas trabillas, coserlas a los lados y luego hacer una especie de lazo que te sirve como de cinturón. Pero bueno, yo quería que se le viera la cinturilla, que me parece un detalle muy bonito esto del volantito por aquí, ya te lo he comentado. Otra idea para estos pantalones es continuar la pierna hacia abajo y hacerlos largos, eso también sería muy sencillo de hacer. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial, sobre todo que te animes a hacerte unos pantalones cortos este verano, bien para ti o para alguien que quieras. Y si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y no te olvides de dejarme un comentario debajo si tienes alguna duda a la hora de hacerte tu pantalón cortito. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y podrás ver vídeos nuevos de costura y manualidades los martes y viernes. Como siempre, gracias por estar ahí.